Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. En nuestros programas pasados estábamos ampliando el tema del Espíritu Santo y tocamos el punto de cómo se mueve, cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Rafael nos decía, la primera forma es a través de la palabra. Siempre, siempre el Espíritu Santo nos va a recordar lo que dice la palabra de Dios, pero lo que dice acerca de lo que Jesucristo hizo, después de la sangre de Cristo, después del sacrificio de la cruz. Ahí cuando el Espíritu Santo te recuerda quién eres en Cristo, que has sido justificado en Él, santificado en Él, redimido en Él, siempre está para animarte, para exhortarte, para dirigirte, para enseñarte. Siempre se va a la palabra mostrándote quién eres tú en Cristo. La segunda forma, que la tocamos ya de una forma más amplia en nuestro programa pasado, fue a través de los sentires y los pareceres. Y miramos cómo el Evangelio de Lucas fue escrito simplemente porque a Lucas le pareció bien. Por lo tanto, hoy tú y yo disfrutamos a Lucas porque a Lucas le pareció bien escribir al Evangelio de Lucas. Ahí no dices que se me apareció un ángel y me dijo que escribiera el Evangelio de Lucas. No, él dice, me pareció bien. Mira cómo estaba moviendo el Espíritu Santo dentro de Lucas a que él escribiera lo que él había visto, ha oído acerca de Jesucristo y lo puso en orden. Es un evangelio que parece completamente en orden todos los acontecimientos del Espíritu Santo. Y también miramos como en el libro de Hechos varios versículos dice, y les pareció bien, y no les pareció bien, o les pareció bien tal cosa, así, o les pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y cómo nosotros hoy como creyentes debemos movernos por lo que dice la palabra y lo que nos parece bien y no nos parece bien. Ahí habíamos quedado y habíamos nombrado acerca de que no tenemos que ser guiados ni por el intelecto, o sea, cuando por ejemplo a usted le parece bien hacer algo, no hacer un negocio, perdón, usted no le parece bien, cree, tiene en su chequeo interno que no quiere, pero el intelecto le empieza a decir, no, pero la plata suena como bien, el negocio suena como bueno, hágalo. Cuando usted pone el intelecto primero que el sentir o el parecer, se está dejando engañar, porque el Espíritu Santo nos guía por los sentires y pareceres bien. Entonces, tampoco se puede dejar guiar por oportunidades. Si usted le sale, por ejemplo, una oportunidad, no, es que me salió una oportunidad de irme a tal ciudad porque me pagan X dinero más, pero en su chequeo interno no le parecería bien a usted irse a ese sitio. Ah, pero es que me están ofreciendo más dinero, pero dentro de usted no le parece. Se va a esa ciudad, se mete en unos problemas grandísimos o no era el sitio para donde Dios lo estaba dirigiendo. Entonces usted por hacerlo, como simplemente no sigue la voz del Espíritu Santo, que es a través de estas formas, resulta uno metiéndose en los problemas que se ha metido. Otra forma de no guiarse es a través de las profecías de otros. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los profetas eran la única voz de Dios en la tierra, porque los israelitas no eran nacidos de nuevo. Por lo tanto, ellos tenían que guiarse externamente por la voz de otra persona. ¿Qué es lo que dice Dios? A ver, profeta Isaías, ¿qué está diciendo Dios? Entonces Isaías decía, Dios está diciendo esto y aquello. Entonces los israelitas hacían lo que el profeta decía. Correcto. El problema, el día de hoy, es que la iglesia del Nuevo Testamento pretende
que va a vivir como en el Antiguo Testamento, como si la cruz de Cristo no hubiera valido nada. Exactamente, y ahí está el error, Adriana, ahí está el error que realmente hay un abuso en este aspecto en el cuerpo de Cristo hoy día. ¿Por qué? Porque como tú has dicho, hay mucha gente que está utilizando la oficina de profeta para manipular a la gente. Y decirle, Dios dice que hagas esto, Dios dice que tienes que hacer eso, cuando en el Nuevo Testamento no es la forma como Dios nos guía. Obviamente hay una oficina válida, que es la oficina del profeta. Ahora, en el Antiguo Testamento, para hablar un poquito de lo que tú acabas de mencionar, el profeta era la voz de Dios, ¿verdad? De la manera como Dios se comunicaba con su gente, con su pueblo, era por medio del profeta. Él le hablaba al profeta y el profeta le decía a la gente lo que Dios decía, los mandamientos, cómo tenían que hacer, a dónde tenían que ir, los procesos, los rituales, todo ese tipo de cosas. Dios utilizaba a un profeta, a una persona para comunicarse al pueblo. Entonces, pero ahora cuando estamos hablando después de la cruz, después cuando estamos hablando cuando Jesús ya se fue y está sentado a la derecha del Padre, Él dijo en Juan 14, dice, es muy importante, es vital que yo me vaya al Padre para que el Espíritu Santo venga. Después Él empieza a hablar de la función del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y la función del Espíritu Santo en la vida del creyente es guiarnos, enseñarnos. Él nos habla, ¿verdad? Ahora, la función del profeta hoy día la encontramos en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11 dice... La función de todos, ¿no? De las 5 oficinas. Dice, en el versículo 11 dice, Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, a fin de, o por el motivo de, o por la función de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, esas oficinas están establecidas por Jesús, ¿verdad? La cabeza de la iglesia. Estos ministerios están establecidos con el fin de perfeccionarnos a nosotros para que nosotros podamos hacer el ministerio, la obra del ministerio. Aquí los profetas, ¿verdad? La función del profeta en el Nuevo Testamento es darnos la visión de Dios, la dirección a donde Dios quiere ir en ese aspecto. No es como era en el Antiguo Testamento lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Sino de una forma, el profeta le habla al cuerpo de Cristo. Y le da la palabra de Dios al cuerpo de Cristo. Y la palabra que le trae al cuerpo de Cristo obviamente es la misma que está escrita en las epístolas. Direcciona al cuerpo para que miremos cómo tenemos que aplicar hoy la palabra, ¿cierto? Exactamente. No para decirte a ti qué tú tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer, porque para eso está el Espíritu Santo dentro de ti. Y cuando alguien a ti te dice, esto dice el Señor, usted tiene que hacer esto, y en su chequeo interno el Espíritu Santo le está diciendo, no, cuidado. Y usted, si es ignorante de lo que dicen las Escrituras, entonces, a pesar de que el Espíritu Santo por dentro le está dando un chequeo, un sentir, un parecer de que no, y usted empieza a hacer lo que otro le dice creyendo que así está agradando a Dios, se va a meter en problemas, porque la forma en que nosotros tenemos que agradar a Dios es como está escrito en las Escrituras. Claro, date cuenta, Adriana, pongámoslo de una manera lógica. ¿Por qué Jesús dijo, es vital que yo me vaya para que el Espíritu Santo, para que Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Consolador, los guíe, les hable, les enseñe? Si Él fue Jesús el que dijo eso, ¿para qué Él va a poner a un profeta a decirnos lo que el Espíritu Santo nos va a decir? Exacto, el Espíritu no Santo tiene está entre sentido. cada uno. Exactamente, entonces sería una contradicción, ¿verdad? Si Dios nos va a guiar por medio del profeta, entonces ¿para qué mandó al Espíritu Santo? No tendría función, porque entonces todos iríamos a un profeta a que el profeta nos diga, pero eso no fue lo que dijo Jesús.
No, todos los ministerios, como tú dijiste, ya sea profeta, ya sea un pastor, ya sea un maestro, ya sea un apóstol, ya sea un evangelista, está para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo haga la obra del ministerio, para que todos crezcamos en el conocimiento de lo que significa la cruz, de lo que hizo Jesucristo, de quiénes somos nosotros en Cristo, de cómo podemos extender el reino de Dios en esta tierra, de cómo podemos afectar a los que están alrededor nuestro. Por eso, Rafael, en el Antiguo Testamento, cuando el rey David oraba, por ejemplo, en el Salmo 51, Salmo 51, David, Salmo 51, 10, decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ojo pues, esto lo decía David porque él no había nacido de nuevo. Exactamente. Y él decía: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía, el Espíritu venía, pero se iba. Exactamente. Se iba. Pero que un creyente del Nuevo Testamento, después de la sangre de Cristo, después del precio que fue pagado, diga: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por Dios, usted tiene que entender quién es usted en Cristo. David oró esto porque no pertenecía a la dispensación después de lo que Jesucristo hizo. Así que le decía a Dios: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántos cristianos, miles de millones, Rafael, yo creo que están diciendo el día de hoy: no quites de mí tu Santo Espíritu, oh Dios, así como David decía? La palabra dice que nosotros estamos sellados, ¿verdad? Cuando Él vino, Él no va y se viene. Nosotros siempre, Él dice: yo nunca te voy a dejar. Él siempre va a estar ahí. Entonces, estamos utilizando oraciones del Antiguo Testamento que no aplican en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Y qué tal uno, después de que lee eso en el Nuevo Testamento, nunca te dejaré y nunca te abandonaré, está escrito en las epístolas? Entonces uno se va al Antiguo y dice: Señor, nunca me dejes, nunca me abandones. Está desconociendo la obra de Cristo en usted, y aunque usted crea que esa oración suena muy piadosa, lo que está haciendo es no entendiendo y desconociendo la sangre de Cristo en la cruz, porque Jesucristo ahora lo que ha ganado es que el Espíritu Santo nunca nos deje, nunca nos abandone, y nosotros mezclar Antiguo con Nuevo Testamento diciendo: Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu, y haciendo este tipo de oraciones que los del Antiguo Testamento hacían porque ellos no eran nacidos de nuevo, hacerlo ahora es un error garrafal, es una perdedera de tiempo ponerse usted a orar diciendo que Dios no le quite el Espíritu, cuando Él está diciendo en las Escrituras: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Entonces, al fin, que Dios no es un mentiroso. Entonces, si Dios lo está diciendo, lo que tenemos que hacer es leerlo y decir: ¡wow! Él nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar. Entonces la oración debe ser: gracias, Señor, porque tú estás conmigo, tú nunca me dejas, tú nunca me abandonas. En vez de perder el tiempo y aire diciendo: Señor, nunca me dejes, nunca me abandones, cuando eso no aplica hoy. Sí, exactamente. En Hebreos 13, en Hebreos 13:5 lo vemos. Él dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, ¿verdad? Hebreos 13:5. En Hebreos 13:5 lo pueden leer ustedes ahí. Pero date cuenta, ¿por qué, Adriana, la gente pasa esto? Hay dos puntos y lo tenemos que ver desde los dos puntos. ¿Por qué hay mucha gente que está abusando en este aspecto? Uno es porque aquellos que están utilizando la profecía, por ejemplo, para decirle: Dios te dice esto, Dios te hizo, a esa gente le gusta hacer que la gente dependa de ellos. Y no de Cristo. Y no de Cristo. Entonces la gente le gusta que ellos... Egocéntrico, perdón. Entonces le gusta que la gente dependa de ellos. Entonces ellos se sienten importantes porque ellos son los que oyen la voz de Dios. No, y no solo los profetas, Rafael, pastores en la misma situación. Gente que apóstoles o que se autodenominan así maestros, evangelistas, que son:
yo tengo la voz de Dios. No, hombre, la voz de Dios está en las epístolas. A mí aclárame en las epístolas qué significa la cruz, qué significa lo que Dios hizo, y póngame a mí a depender de Cristo. No me pongan a mí a depender de una persona. Exactamente, pero ¿por qué lo hace la gente? La gente lo hace porque le gusta que la gente dependan de ellos, para hacerse importante, para que vean que sin ellos no pueden oír la voz de Dios, no saben a dónde ir, no saben qué tienen que hacer. Entonces, aquellas personas que siempre quieren que la otra persona dependan de ellas se sienten importantes, ¿verdad? Y por la ignorancia de la gente, ellos lo manipulan. Uh-huh. Y esa manipulación es errónea. Uh-huh. Y es lo que está pasando en el cuerpo de Cristo hoy, que por una parte la gente que lo está utilizando, y por la otra la ignorancia de la gente que lo permite. Claro, Rafael, porque si yo me pongo debajo de doctrinas equivocadas o erróneas, yo simplemente voy a creer que siguiendo lo que otro me dice, a pesar de lo que está escrito, entonces me voy a meter en problemas. Yo nunca puedo poner lo que una denominación me diga por encima de la palabra de Dios. Yo no puedo poner que una denominación me dice, vea, usted haga esto, esto y esto, y yo voy en la Biblia y dice, eso no se hace. Nosotros no vivimos por obras, nosotros vivimos ahora por la fe, nosotros ahora vivimos bajo la gracia, nosotros ahora dependemos del Espíritu Santo, ahora los ministerios están para la edificación del cuerpo de Cristo, para enseñarte. Entonces, si yo voy y leo eso, pero una denominación me está diciendo otra cosa, o un pastor, un profeta, un maestro, un evangelista, un apóstol, lo que sea, y es contrario a lo que Jesucristo me dijo, yo tengo que decir, bueno, ¿sigo yo en esta cosa aquí debajo de esta gente que me está hablando cosas contrarias a la Escritura? ¿O me meto debajo de gente que de verdad está por enseñarme la palabra de Dios y no para que yo sea seguidores de ellos? Exactamente. Y tenemos que tener en cuenta, porque la gente tiene que entender esto. Las 5 oficinas son 5 oficinas que Jesucristo estableció en el cuerpo de Cristo, uh-huh, pero con un propósito en el Nuevo Testamento. Y el propósito lo encontremos en Efesios 4:2. Dice, a fin de, lo podemos decir de esta forma, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, no para la manipulación y no para decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. No, la función de las 5 oficinas es el enseñar, edificar, ¿verdad? Y perfeccionar a los cristianos, no para manipularlos. Y la única forma en que un cristiano va a ser edificado y perfeccionado es cuando la persona que los está dirigiendo ha entendido quién es Cristo, ha entendido el sacrificio de lo que Cristo hizo. Y cuando entienden eso, qué significa la cruz, qué significa el sacrificio de Cristo, y esa persona ha podido transformar, ¿cierto?, su mente, como Pablo decía, transformen la mente, y se ha revelado Cristo en ellos, entonces esta persona puede decirle, mira, Cristo es esto en ti. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Jesucristo lo hizo todo. Él nos ha justificado. Ahora nosotros nos presentamos delante del Padre gracias a lo que Cristo hizo, no gracias a lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos ahora simplemente nos ayuda a la conciencia, a aclararla, para escuchar bien la voz del Espíritu Santo. Por eso nos santificamos, para caminar bien y poder escuchar la voz de Dios. Pero las obras no es lo que va a darme a mí la entrada a Dios. Las obras es el resultado de yo entender lo que Cristo hizo por mí. Entonces, cuando yo tengo una persona que me empieza a explicar y me empiezo a fortalecer y empiezo a crecer como un cristiano, y empiezo a madurar y empiezo a seguir por la voz del Espíritu Santo, ya Satanás de mí no se va a poder burlar y simplemente él va a tener que huir de mí cada vez, porque yo voy reconociendo quién soy yo en Cristo y la autoridad que tengo en el nombre de Jesucristo. Pero si yo llevo 30 años, 20 años, 10 años debajo de alguien y sigo exactamente igual, mi vida continúa lo mismo, antes peor, hombre,
Si se fue por un camino en que usted no está viendo resultados, Cambie. al menos cambie, reaccione y diga, un momentico, hay otra gente que está obteniendo resultados en el Evangelio, que sus vidas, sus familias, sus matrimonios, sus empresas, sus trabajos, sus relaciones han sido libres de la depresión, de la drogadicción, del alcoholismo, han sido libres del adulterio, han sido libres de la fornicación, han sido libres de la culpa, han sido libres de la condenación, han sido libres de la religiosidad, del legalismo. Si yo veo eso en otro, hombre, enséñame quién es Cristo, porque yo llevo 30 años tratando de hacerlo y nada. Entonces, para eso están las oficinas del ministerio. Date cuenta que este tipo de gente que le gusta manipular a la gente, es evidente que le tienen que mantener a la gente ignorante. Porque una vez que la gente se da cuenta, así como tú estás diciendo, se da cuenta de lo que dice la palabra y empieza a aprender y se da cuenta de quiénes son ellos en Cristo, lo que Cristo ha hecho por ellos, lo que dice la palabra, lo que el Espíritu Santo viene a hacer en la vida de ellos, cómo oír la voz, se dan cuenta de que esa persona lo único que ha hecho durante todo este tiempo es manipularlos. Y los ha mantenido ignorantes. Date cuenta que mientras más ignorante eres tú, más inteligente es la otra persona, ¿verdad? Entonces la otra persona, ¿qué es lo que hace? Te mantiene ignorante, no te enseña la verdad para que tú siempre dependas de ellos. Y a lo mejor esa persona ni siquiera sabe la verdad. Porque Pablo, como mirábamos nosotros en nuestros programas pasados, hace 5 o 6 programas atrás, le decía a Timoteo, estudia para que dividas correctamente la palabra de Dios y cuando le enseñes a la gente los puedas liberar del lazo que Satanás los tiene. Entonces, hay gente que ni ha estudiado, Rafael, la palabra de Dios. Ya hacen un cursito 3 meses o se meten debajo de alguien, yo no sé quién, que porque fue a una iglesia y he estado 10 años debajo de alguien, pero en realidad no ha estudiado qué significa la diferencia entre los dos pactos. No tiene ni idea. Entonces, esta persona puede que tenga muy buenas intenciones. Puede que tenga buenas intenciones, pero está propagando una mentira. Está haciendo daño. Está haciéndole daño al cuerpo de Cristo cuando no está predicando el verdadero evangelio y las personas están dependiendo de otras personas en lugar de enseñarles a la gente a depender de Cristo. Las iglesias deben convertirse en centros de entrenamiento en que yo reconozca quién soy yo en Jesucristo, y cuando yo reconozco quién soy yo en Jesucristo, yo voy a poder afectar a otro porque mi vida cambió. Exacto. Pero yo no voy a empezar a hablarle a otra, ay, venga, conozca a mi Cristo, pero mi vida está vuelta una pataleta, no tengo, mejor dicho, está hecha un desorden. ¿De cuál Dios voy a hablar si ni siquiera Dios se ha hecho real en mi vida? Exacto. Entonces, de esto se trata, ser guiados por el Espíritu Santo, y en Romanos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí, de hecho, vamos ahí en Romanos 8, en Romanos capítulo 8, vamos a hablar estos últimos minutos que nos quedan. Veamos ahí en Romanos 8, en el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero en el versículo 16 también dice básicamente lo mismo, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Date cuenta que en estos dos pasajes, dos versículos, en el 14 y en el 16, utiliza la misma palabra hijos, pero en el idioma original, ¿verdad? Habla de dos términos completamente diferentes. Uno es un hijo maduro, ¿verdad? Un hijo que ya ha crecido, que tiene madurez, y el otro simplemente un hijo como un niño, ¿verdad? Que todavía no ha crecido, no tiene madurez. Entonces, la palabra dice que aquellos, de hecho, el maduro es el que está en el versículo 14. Dice, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, son hijos maduros, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos un crecimiento, que tengamos una madurez. Y esa madurez viene cuando nosotros empezamos a recibir la palabra, a hacer la palabra, a oír su voz y a seguir la voz del Espíritu. Y ahí es cuando Dios nos considera que somos maduros. Y tenemos que madurar. ¿Por qué? Porque es un crecimiento. De la misma manera que uno crece naturalmente, Dios espera que espiritualmente nosotros
nosotros crezcamos, ¿verdad? Sí, cuando nacemos de nuevo, nacemos niños, no sabemos absolutamente nada, por eso la segunda parte del versículo se refiere a niños. De hecho, en inglés dicen, la segunda parte dice children, niños de Dios, y en la primera parte en el inglés dice son of God. Así que cuando uno se vuelve una persona madura es cuando empieza a depender del Espíritu Santo para la dirección de uno. Obviamente uno sigue yendo a la iglesia, uno sigue ayudando a la iglesia, porque en la iglesia es donde vamos a entrenar y entrenar más gente a que dependan de Cristo, a que dependan del Espíritu Santo dentro de ellos. Pero mientras tanto, cuando uno es niño, uno depende de los maestros, del profesor, del pastor, del evangelista, del profeta, del apóstol que habló la palabra de Dios. Y mientras tanto, en ese recorrido vamos creciendo y creciendo para depender del Espíritu Santo dentro de nosotros. Adriana, tú dijiste algo muy importante, o algo que me pareció muy bien de antes. La iglesia es un centro de entrenamiento, no es un club social. Ahí tenemos que ir a la iglesia para aprender, para edificarnos, para perfeccionarnos, para que podamos hacer la obra del ministerio fuera de la iglesia. La iglesia no es un sitio, no es un club social que vamos a ir a ver a nuestros amiguitos y a ver qué vamos a hacer durante la semana. No, a la iglesia vamos a aprender, a edificarnos, a perfeccionarnos en la palabra. Bendiciones y nos vemos pronto. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.